La noche había caído como un manto espeso sobre el desierto. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y recuerdos. Juana Ortega estaba en su cocina, removiendo el caldo de frijoles con manos cansadas. Sus hijos dormían, y el silencio era su única compañía, hasta que escuchó los golpes. 3, lentos, en la puerta de madera. Su corazón dio un salto. No eran horas para visitas, y mucho menos en una zona donde los rumores de ataques apaches volvían a resonar. Tomó su rifle y caminó despacio. No encendió la lámpara. Abrió apenas una rendija y lo vio. Un joven apache, desarmado, con el rostro demacrado y cubierto de polvo, sostenía en brazos a un bulto envuelto en pieles. El llanto de un bebé rompía el silencio como un lamento sagrado. «Por favor», dijo él con voz temblorosa en un español torpe. «Leche. Para mi hijo, por favor». Juana retrocedió, apuntándole con el arma. Su respiración se aceleró, sus ojos se llenaron de fuego. No era la primera vez que un apache cruzaba su camino, pero la última había terminado con su esposo muerto a machete y el granero incendiado. Su cuerpo entero temblaba entre el miedo y la rabia. «Vete», gritó, «largo de aquí antes que te mate». El joven no se movió, solo cayó de rodillas aferrando al bebé contra su pecho. El pequeño lloraba con desesperación, el rostro rojo, la boca buscando algo que no encontraba. Su piel morena estaba cubierta de sudor frío. «Él no ha comido desde que nació, su madre murió», balbuceó. «No quiero nada tuyo, solo leche». Juana sintió un nudo en el estómago. Era madre. Sabía ese llanto. No era hambre de horas, era hambre de días. Era hambre que mata. Miró al bebé, miró al joven, y vio algo que no esperaba. Miedo, no odio, no amenaza, solo miedo y desesperación. El arma tembló en sus manos. En ese momento, te invitamos a suscribirte al canal si no lo has hecho aún. Historias como esta te esperan cada semana. Dale clic a suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna. Juana cerró los ojos, respiró hondo, tomó una decisión que iría en contra de todo lo que su gente y su historia le habían enseñado. «Espera aquí», dijo. Entró, dejó el rifle, encendió una lámpara y salió con una cobija. Lo hizo pasar. El joven cruzó el umbral sin creerlo, casi tambaleando. Juana lo guió hasta la sala y extendió la manta sobre el suelo. Señaló. «Allí. Siéntate». El apache obedeció. Sus ojos recorrían la casa con recelo, como si cualquier rincón pudiera tragárselo. Juana tomó al bebé con manos temblorosas. Pesaba poco, tenía la piel reseca y los labios agrietados. El corazón se le encogió. Se sentó, se cubrió con su rebozo y comenzó a amamantarlo. El llanto cesó. El joven apache bajó la cabeza y por primera vez lloró. Juana lo miró. No dijo nada. No preguntó su nombre. No sabía por qué lo hacía, pero una parte de ella, esa que seguía viva pese a todo, entendía que había momentos en que uno tenía que desobedecer al miedo para obedecer al corazón. Y en ese instante, bajo ese techo humilde, una mujer y un enemigo dejaron de ser extraños. No eran madre e hijo, no eran protectora y protegido. Aún no. Pero el primer hilo invisible se había tejido. El silencio se apoderó de la casa. El único sonido era la respiración agitada del bebé y el crepitar suave del fuego en el horno. Juana mantenía al pequeño contra su pecho, envuelto en su rebozo, mientras el joven apache la observaba desde el suelo con ojos desconcertados. Los niños de Juana, Manuel y Rosario se habían despertado. Desde la escalera espiaban en completo silencio. No entendían por qué su madre tenía en brazos a un bebé indio, ni por qué no había echado al forastero. «¿Mamá?», susurró Rosario, con voz asustada. Juana alzó la vista. Su expresión era firme, pero sus ojos revelaban un torbellino de emociones. «Todo está bien», respondió con suavidad. «Vuelvan a la cama». Manuel no se movió. «Es un apache», dijo con dureza.
Mató a papá. No deberías ayudarlo. Las palabras cayeron como piedras. Juana sintió el golpe, pero no respondió. Solo volvió a mirar al bebé, que ahora dormía profundamente, aferrado a su piel como si la reconociera. Taksen, el joven apache, bajó la cabeza. Su voz fue apenas un suspiro. No maté a nadie, solo huí. Mi mujer murió pariendo. No tengo leche, no tengo madre, no tengo nada. Juana lo miró. Había algo en su voz que no era de este mundo. No era ruego, no era lástima. Era una soledad tan profunda que rompía barreras invisibles. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó con desconfianza. Hay muchas casas antes que la mía. Él levantó la mirada lentamente. Tenía los ojos oscuros, intensos, pero no había odio en ellos. Porque tú tienes ojos de madre, dijo. Lo vi en la feria, cuando comprabas pan. Vi cómo abrazabas a tu hija, y supe que tú no dejarías morir al mío. Juana sintió un estremecimiento en la espalda. No recordaba haberlo visto jamás, pero ahora entendía que alguien la había estado observando, midiendo su compasión desde la distancia. El bebé se removió en su pecho y volvió a dormirse. La casa parecía ajena, suspendida entre dos mundos. Afuera, el desierto dormía. Adentro, se libraba una batalla entre lo que se espera de una madre mestiza en tierra de guerra y lo que su corazón le dictaba. Los pensamientos de Juana se confundían. Su esposo había muerto por culpa de los apaches, sí. Pero este joven no era un guerrero, no tenía armas. Solo traía un bebé hambriento y unos ojos vacíos de esperanza. Y algo en ella, algo que no sabía nombrar, le decía que aquel niño no debía morir. Pasaron horas sin hablar. Juana se levantó, preparó té con hierbas y se lo ofreció. Taksen lo recibió sin tocar su mano, con un gesto respetuoso. No probó bocado. Solo se mantuvo cerca del bebé, como si su vida dependiera de sentirlo respirar. Rosario bajó las escaleras. Llevaba un muñeco de trapo. ¿Cómo se llama?, preguntó, señalando al bebé. Ishkaí, respondió el apache. Significa luz que nace. La niña dejó el muñeco al lado del bebé y sonrió. Juana sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era odio, era otra cosa, algo más antiguo. Tal vez el peso de generaciones en guerra, tal vez la culpa, o tal vez el simple deseo de que un niño, cualquiera que fuera su color o su sangre, tuviera una oportunidad. Alzó la vista. El joven la miraba sin pedir más, y entonces supo que había cruzado un umbral. No había marcha atrás. Había alimentado a un hijo que no era suyo. Y con eso, había abierto la puerta a un destino que ya no le pertenecía solo a ella. No dijo nada, solo apagó la lámpara, cubrió al bebé y se quedó junto a él, en vela, custodiando un silencio lleno de preguntas sin respuesta. Los días siguientes transcurrieron como un hilo tenso a punto de romperse. Juana mantenía a Taksen y al pequeño Ishkaí ocultos en el granero, detrás de unos sacos de maíz. Solo ella entraba, llevando comida y agua, cuidando de que nadie en el pueblo sospechara. Durante las noches, ella seguía amamantando al bebé, que empezaba a mostrar señales de fuerza. Ya no lloraba con desesperación, dormía más horas, succionaba con hambre renovada, y hasta emitía pequeños sonidos que hacían sonreír a Rosario en silencio. Pero la calma era frágil. Cada ruido fuera de lugar, cada ladrido de perro o golpe de viento en la puerta, hacía saltar a Juana. Sus manos estaban siempre frías, sus ojos buscando sombras. En el pueblo, los rumores crecían. Dicen que un apache ha cruzado el río hace unos días, comentó don Eusebio en la plaza. No debe andar lejos, hay que organizar una ronda. Las palabras le llegaron a Juana a través de la boca del panadero. Y esa misma noche, cuando entró al granero con un plato de frijoles, le temblaban las manos. «Van a buscarlos», dijo en voz baja. «Quieren rastros, huellas, cualquier señal». Taksen la miró sin cambiar el gesto. Solo bajó la vista. «¿Quieres que me vaya?». Juana no respondió. Se sentó junto a la paja y acarició la cabeza del bebé. «¿Y a dónde irás?»,
a morir solo con él en los brazos. «Es lo que esperan», dijo él con amargura. «Que no seamos más que eso, un estorbo». Juana apretó la mandíbula. No era una mujer de palabras dulces ni gestos grandes, pero había algo en el rostro de ese joven que le recordaba a su hermano menor, muerto en la fiebre del río. Algo roto, algo no dicho. «Te quedas, pero no salgas, no hagas ruido». Ni una palabra. Cada día se hacía más difícil ocultar la presencia del extraño. Manuel, su hijo mayor, no hablaba con ella. Se encerraba en su cuarto y no miraba al apache. Le temía, o lo odiaba, o las dos cosas. Una noche, Juana se sentó a su lado y le acarició el cabello. El niño apartó la cabeza. «Papá murió por ellos», dijo entre dientes. «¿Ya no lo recuerdas?» Juana cerró los ojos. Lo recordaba. Cada día, cada vez que escuchaba el viento silbar por entre las piedras, sentía la ausencia del hombre que había amado, pero también sabía que cargar a un niño con el odio de los adultos era condenarlo a repetir errores que no le pertenecían. «No es ellos, hijo, es solo uno, con un bebé. No es un guerrero, es un muchacho con miedo». «¿Y si te mata mientras duermes?», insistió Manuel. «¿Y si todo esto es una trampa?». Juana se quedó en silencio. No tenía respuestas claras, solo intuiciones, y a veces las intuiciones eran lo único que una madre podía seguir. Al día siguiente fue al pueblo por pan. El padre León la encontró cerca del pozo. «Te ves cansada, Juana», dijo con suavidad. Ella lo miró con desconfianza. Él era uno de los pocos que todavía le hablaban sin juicio. «Hay rumores», continuó el cura. «Si sabes algo, debes contarlo. No pongas en riesgo tu alma por compasión mal dirigida». Juana tragó saliva. «Mi alma está en las manos de Dios, pero mi pecho está en manos de un niño hambriento. No me pida que escoja». El cura bajó la mirada. No dijo más, pero cuando se despidió, le dejó en la mano una medalla de la Virgen. «Cuídalos a todos, Juana. Pero también cuídate tú». Ella regresó a casa con el corazón latiendo como un tambor. Sabía que el tiempo se agotaba, sabía que el precio del miedo era alto, y aún así no se detendría. El granero, con su olor a paja y madera vieja, se había convertido en un pequeño mundo apartado del resto. Juana llevaba pan, agua y mantas al amanecer y regresaba al anochecer con leche y cuidados. Iscaí ya no lloraba por hambre, ahora lo hacía por calor, por cólicos, por ser simplemente un recién nacido, y Juana, sin pensarlo, respondía a esos llantos con una ternura que ni ella sabía que aún poseía. Tassén pasaba los días en silencio, observaba, escuchaba. No se movía más de lo necesario, pero en sus ojos había gratitud. No la expresaba con palabras, la expresaba quedándose quieto, esperando, confiando. Una tarde, mientras Rosario ayudaba a su madre a separar las semillas de calabaza, Tassén se acercó lentamente. «¿Puedo ayudar?», dijo en voz baja, en su español entrecortado. Juana levantó la vista, no estaba segura, pero asintió. Le entregó una de las bandejas y él comenzó a trabajar en silencio. Rosario le lanzó una mirada curiosa. «¿Cómo sabes hablar español?». Tassén no respondió de inmediato. «Mi madre lo hablaba. Era rarámuri. Vivió entre blancos antes de ser llevada a la tribu. Me enseñó antes de morir». Rosario parpadeó. «¿Y qué más sabes?». «Leer. Un poco. Mi padre robó un libro de un campamento. Me lo enseñó con dibujos antes de que lo mataran». Juana detuvo el movimiento de sus manos. Lo miró con nuevos ojos. Un apache que sabía leer, que había aprendido de su madre palabras en otro idioma, que había perdido tanto y aún conservaba la voluntad de aprender. Esa noche, Juana sacó un viejo cuaderno de su marido, guardado con polvo y recuerdos, se lo extendió. «Si puedes leer esto, también puedes escribir tu historia». Tassén lo tomó como si fuera algo sagrado. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer palabra por palabra, lento pero firme. Rosario lo miraba con asombro.
Durante los días siguientes, Juana lo escuchó hablar con Rosario sobre animales del monte, nombres de plantas, canciones que su madre le cantaba. El apache no era un salvaje, era solo alguien de otro mundo con otras historias. Una mañana, mientras amamantaba a Ixcají, Juana preguntó, «¿Qué significa tu nombre?» «Taisen», respondió él, «trueno silencioso». «¿Y por qué silencioso?» Él bajó la vista. «Porque aprendí que el trueno que más asusta no es el que suena fuerte, sino el que se guarda hasta el final». Juana no respondió, pero guardó esas palabras. En otro momento, mientras preparaban pan juntos, ella notó cómo sus manos grandes, acostumbradas a tensar arcos y sujetar cuchillos, temblaban al tocar la harina. «Nunca he hecho esto», dijo él torpe. «Ahora ya sabes», respondió ella. «Y si sabes hacer pan, ya puedes dar vida». Esa frase quedó flotando en el aire. No fue un halago ni una broma. Fue una verdad dicha sin adornos. Las noches se volvieron momentos de conversación breve pero profunda. Él hablaba de su infancia en las montañas, de cómo dormía sobre piedras calientes. Ella le contaba de su primer parto, de la fiebre, del miedo a morir sola con un bebé en brazos. Poco a poco, entre harinas, cuentos y silencios, los dos mundos se tocaban. No se fusionaban, no se confundían, pero se reconocían. Como si el granero fuese una grieta en la historia, un punto donde lo imposible podía suspenderse por unas horas. Y aunque Juana seguía con miedo, ya no era el miedo a un enemigo. Era otro tipo de temor, el de sentir que empezaba a necesitar que ese joven apache, silencioso como el trueno, formara parte de su vida. El cielo se había vuelto gris, como si la tierra misma intuyera que algo estaba por quebrarse. Juana caminaba por el campo con pasos medidos, ojos siempre en movimiento y el corazón en vilo. Los rumores habían crecido. Don Eusebio y sus hombres comenzaban a patrullar más cerca de su finca. Una mañana vio desde la ventana cómo 3 jinetes pasaban despacio por el camino. No tocaron a su puerta, pero dejaron huellas profundas en la tierra y en su ánimo. Esa noche se sentó junto a Taisen en el granero. «Nos están rodeando. Si descubren algo, no dudarán, no preguntarán, solo dispararán». El joven la miró con seriedad. «¿Quieres que me lleve al niño y me vaya?» Juana negó con la cabeza. «Si tú mueres, él muere. Y no puedo cargar con 2 muertes más». El bebé tosió. Su cuerpo se estremecía. Juana lo tomó entre los brazos y al tocarle la frente, sintió el calor del fuego. «Está ardiendo», susurró. El miedo le recorrió la espalda. Taisen lo notó. «¿Qué es?» «Fiebre. Y no tengo más paico. Necesito bálsamo, alcanfor, lo que sea. Tengo que ir al pueblo». «¿Ahora?» «Esta noche. No puedo esperar». Taisen asintió sin discutir. Le entregó un pequeño amuleto hecho de cuero y piedra. «Mi madre decía que protege. Llévalo». Juana lo guardó sin preguntar. Antes de irse, habló con Manuel. «Cuida de tu hermana. No abras la puerta. Y no digas una palabra de lo que sabes». El niño asintió, pero sus ojos estaban duros. Juana salió antes del amanecer. Caminó sin levantar polvo, evitando senderos conocidos. Cuando llegó al pueblo, fingió calma. Compró huevos, harina y tabaco para disimular. Luego, en voz baja, pidió a la curandera algo para la fiebre de un niño. «¿Qué niño?», preguntó la mujer desconfiada. «El hijo de una amiga, mestiza como yo». La curandera entrecerró los ojos, pero le dio un ungüento y hojas de saúco. Juana pagó y se fue sin mirar atrás. Al volver, el sol ya quemaba el campo. En la puerta de su casa, vio una figura que le heló la sangre. Don Eusebio, montado, observando. «Juana», dijo con voz amable, demasiado amable, «dicen que se han visto huellas de mocasines por aquí. Tú no habrás visto nada raro, ¿verdad?» Ella sostuvo su mirada sin pestañear. «Yo solo veo lo que crece en mi tierra. Y últimamente, ni eso». El hombre rió. «Siempre tan terca. Cuídate, mujer». Las ratas traen peste. Cuando él se alejó, Juana sintió que las piernas le fallaban.
Apretó la bolsa con los remedios y corrió al granero. El bebé seguía caliente. Taksen lo mecía con manos temblorosas. Había rezado con piedras alrededor del pequeño cuerpo. Cantaba en su idioma con voz grave y pausada. Juana aplicó el ungüento y envolvió al niño. Se sentó junto a ellos y no dijo nada. Solo observó el fuego de los ojos de Taksen. ¿Qué cantas? Una oración para los que cruzan entre este mundo y el otro. No dejaré que cruce, susurró Juana. El joven la miró y por primera vez tomó su mano. No estás sola. Juana apretó los labios. Sentía que algo invisible se tejía entre ellos, más fuerte que la sangre, más profundo que el miedo. Esa noche, mientras Rosario dormía con su muñeca, Manuel se levantó en silencio. Caminó hasta la puerta del granero. Escuchó voces, llanto, susurros, y por primera vez no sintió odio. Sintió algo más extraño, algo que no entendía, pero que empezaba a parecerse al respeto. El calor cedía con la tarde, pero el aire seguía denso. Juana sentía que el mundo se estrechaba a su alrededor. Las patrullas eran más frecuentes, los ojos más atentos. Don Eusebio ya no preguntaba, olfateaba, acechaba, casi saboreaba el momento de atraparla en alguna mentira. Una noche, mientras Rosario dormía con la frente fresca y Manuel dibujaba figuras en la tierra con un palo, Juana tomó su decisión. Entró al granero. Taksen estaba despierto, con el bebé en brazos. Iscaí respiraba tranquilo, envuelto en la manta que Juana había tejido años atrás para su propio hijo. «Nos vamos», dijo sin rodeos. Taksen no respondió de inmediato. Apretó al bebé contra su pecho. «¿A dónde?» «A las montañas. Más allá del paso del zorro, hay cuevas, escondites. Yo fui allá una vez con mi esposo». Taksen frunció el ceño. «¿Y tus hijos?» «Vendrán. No los dejo atrás». «Esta ya no es mi casa». Él bajó la vista. «No tengo tribu, no tengo tierra. Solo tengo esto», dijo, señalando al niño. «No puedo prometer seguridad. No la busco. Solo busco tiempo, para que viva». Pasaron la noche preparando lo mínimo. Juana empacó pan seco, un frasco de miel, mantas, una olla pequeña y los remedios que quedaban. Rosario, sin entender del todo, metió su muñeca de trapo en una bolsa. Manuel no preguntó nada, pero por primera vez en semanas ayudó en silencio. Al amanecer, Juana miró por última vez su hogar, la cerca rota, el árbol donde enterraron al perro, el rincón donde su esposo solía sentarse a tallar madera. Todo quedaba atrás. Se despidió de esas cosas sin palabras. Esa misma tarde, mientras el sol bajaba con furia, comenzaron el ascenso. Taksen guiaba con pasos seguros, aunque cargaba al niño y un pequeño bulto. Rosario iba de la mano de su madre. Manuel cerraba la fila con una vara en la mano, como un centinela silencioso. Juana notó cómo el cuerpo de Taksen se doblaba bajo el peso, pero no se quejaba. A veces murmuraba algo en su idioma. Canciones antiguas, plegarias, tal vez promesas. Caminaron hasta que el cielo se tiñó de cobre. En un claro, Juana propuso detenerse. «Aquí. Dormimos unas horas y seguimos». Encendieron un fuego pequeño. Comieron en silencio. Iscaí mamó y volvió a dormirse, sin fiebre, con la respiración serena. El alivio fue tan profundo que Juana lloró sin hacer ruido. Taksen la vio, le ofreció su manta. «Gracias», dijo ella. «Tú también has perdido cosas», respondió él. Juana asintió. «Demasiadas». Y luego, como si arrancara algo que llevaba muy dentro, dijo: «Mi esposo se llamaba Tomás. No era perfecto, pero me amaba. Murió defendiendo esta tierra. Yo lo lloré, mucho, y durante años aprendí a odiar a los tuyos, porque necesitaba odiar algo». Taksen no la interrumpió, solo escuchó. «Pero luego viniste tú, y entendí que el odio es fácil. Lo difícil es decidir a quién salvar, y seguir con eso todos los días». Hubo silencio. «Yo no conocí a mi madre», dijo él. «Murió cuando tenía 5. No la recuerdo bien. Pero si cierro los ojos y pienso en alguien que pueda ser madre,
Veo tus manos. Juana lo miró largo rato. Entonces no mueras antes de enseñarle a tu hijo a recordarte. Y en ese instante, bajo ese cielo de fuego y viento, los dos comprendieron que la huida no era solo de soldados o balas. Huían del pasado, de las culpas, de las heridas que no se veían. Y al hacerlo, tal vez estaban empezando a construir algo que ninguno sabía nombrar. El aire era más seco a medida que subían. El sol castigaba sin misericordia, y el polvo se pegaba a la piel como un recordatorio de que todo era precario. Llevaban 3 días caminando entre quebradas y veredas escondidas, guiados por la memoria de Juana y el instinto de Tassén. Ishcaí resistía, dormía con la cabeza sobre el pecho de su padre, como si ese calor bastara para mantenerlo vivo. Pero el peligro ya los había alcanzado. Una tarde, mientras descendían por una pendiente estrecha, escucharon cascos a lo lejos. Juana se detuvo. Tassén alzó la mano. Manuel, sin que nadie se lo pidiera, tomó a Rosario de la mano y la llevó tras una roca. 3 jinetes bajaban por el sendero con rifles en la espalda. Uno de ellos gritó: «¡Los vi! ¡Van hacia el este!». No había tiempo para pensar. «¡Corre!», gritó Juana. Se lanzaron cuesta abajo entre espinos y piedras, resbalando, cayendo. Juana sentía el corazón en la garganta. Rosario tropezó, se raspó la rodilla, pero Manuel la levantó sin dudar. Tassén apretaba al bebé contra su pecho y corría como si toda su vida dependiera de ese momento. Los disparos comenzaron, las balas silbaron. Una pasó cerca de Juana y rompió la rama de un arbusto. Otra impactó en una piedra a centímetros del rostro de Manuel. El niño no gritó, solo siguió corriendo. Llegaron a un cañón estrecho. Tassén gritó: «¡Allí! ¡Por entre las piedras!». Entraron en una grieta natural. Era angosta, húmeda, casi invisible desde afuera. Se arrastraron uno a uno. El último en entrar fue Tassén, justo cuando una bala le rozó el brazo. No gritó, solo apretó los dientes. Dentro, el silencio era total. El bebé comenzó a llorar. Juana lo tomó. Tenía una pequeña herida en la frente, probablemente de alguna rama, pero seguía vivo. «¿Estás bien?», preguntó ella a Tassén al ver la sangre. Él asintió. Respiraba con dificultad. No es profundo, pero temblaba. Pasaron horas en ese refugio, sin moverse, sin hablar. Afuera los jinetes seguían buscando. Luego todo quedó en calma. Al caer la noche, salieron. El camino era más empinado. Juana sabía que había una cueva más arriba. Debían llegar antes del amanecer. Subieron en silencio. Cada paso dolía, cada músculo ardía. Pero nadie se quejaba. A mitad del ascenso, Tassén tropezó. Juana corrió a su lado, vio su brazo manchado, la herida abierta. No había descansado, no había comido. Y sin embargo, lo primero que preguntó fue: «¿Está bien, Ishcaí?». Juana apretó los labios. «Sí, pero tú no». Sacó una tira de tela, limpió la herida y la vendó con firmeza. Luego lo miró directo a los ojos. «No te mueras». Él sonrió débilmente. «Lo intentaré». Llegaron a la cueva justo antes de que el sol asomara. No era grande, pero bastaba. Rosario cayó dormida sobre una manta. Manuel se sentó junto a la entrada vigilante. Juana colocó al bebé junto a su pecho, y mientras lo alimentaba, sintió las lágrimas correrle por el rostro. No eran de miedo, eran de furia. Había visto la muerte otra vez. La había sentido rozarle la piel, pero esta vez no se quedó paralizada. Esta vez peleó, corrió, disparó, defendió. Y entre todo ese caos, supo una cosa con certeza. Ishcaí era ahora también su hijo, y a ese hijo nadie se lo arrebataría. El interior de la cueva olía a tierra húmeda y piedra antigua. Las paredes, frías al tacto, susurraban un silencio que parecía anterior a todo. Afuera, el viento soplaba con fuerza, levantando polvo y ecos lejanos. Pero adentro, solo quedaban sus respiraciones y la necesidad de resistir un día más. Juana no durmió. Mantuvo a Ishcaí en brazos
mientras lo arrullaba con una melodía suave que apenas recordaba. Era una canción que cantaba a Rosario cuando era bebé, una tonada sin letra, hecha solo de notas murmuradas al oído. El pequeño la miraba con ojos negros profundos, como si supiera que ese calor era su salvación. Tassén se recostó cerca de la entrada, su brazo vendado, la herida supurando lentamente. No se quejaba, no hablaba, solo miraba el techo de piedra, perdido en pensamientos que Juana no podía adivinar. Manuel dormitaba con el cuchillo en mano. Rosario, acurrucada contra su madre, soñaba con su muñeca perdida. Cuando llegó el amanecer, Juana salió un momento. Desde lo alto del risco divisó el horizonte. No había señales de los jinetes. El pueblo quedaba lejos, envuelto en polvo y recuerdo. El miedo seguía allí, pero también la decisión. Al volver encontró a Tassén en posición de rezo. Había colocado pequeñas piedras en círculo y las rociaba con humo de hojas que llevaba consigo. Murmuraba en su lengua, los ojos cerrados, el rostro sereno. Juana lo observó sin interrumpir. Cuando terminó, él se giró. Era la oración de los que cruzan, dijo, para que el espíritu del niño se quede aquí y no se lo lleven los ancestros. Juana se sentó a su lado. ¿Tú crees que su espíritu quiere quedarse? Tassén bajó la cabeza. Creo que él ya eligió vivir contigo. Las palabras le golpearon el pecho, no como un cuchillo, sino como un suspiro hondo. Juana sintió que algo cambiaba dentro de ella, como si cada decisión tomada hasta entonces la llevara a este punto exacto. Eres su padre, y aún así, me dejas ser madre. Tassén asintió lentamente. Nunca tuve madre, solo una mujer que me parió y murió. Pero si ella me viera ahora, creo que estaría en paz, porque encontré a alguien que me dio lo que ella no alcanzó: calor, palabras, canción. Hubo silencio. Eres la única madre que he tenido, añadió con voz grave. Juana se llevó la mano al pecho. No sabía qué responder. No estaba preparada para tanto, pero tampoco se negó a recibirlo. «¿Y tú?», dijo con voz temblorosa, «eres el hijo que nunca esperé, pero que quizás siempre necesité». Esa confesión no requería más palabras. No necesitaban nombrarlo, ni sellarlo. Bastaba haberlo dicho en voz alta. El día transcurrió lento. Ixcaí jugaba con una piedra redonda, sonreía. Rosario le cantaba y Manuel lo miraba desde lejos, menos duro que antes. La cueva era pobre, estrecha, pero en ese rincón del mundo había algo parecido a la vida. Al caer la tarde, el viento trajo un murmullo nuevo. Pasos. Juana se levantó de inmediato. Manuel tomó su cuchillo. Tassén, pálido, se apoyó en la pared. «Escóndanse», ordenó Juana. Pero antes de moverse, escucharon una voz conocida. «Juana, soy yo, Padre León». Ella dudó un segundo. Luego salió con el corazón en llamas. «¿Qué haces aquí?». El sacerdote la miró con tristeza. «Te seguí, no para entregarte, para comprenderte, y ahora para ayudarte». Juana no sabía si llorar o gritar, pero entendió que, incluso en las persecuciones, aún quedaban manos dispuestas a tenderse, y quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Juana sostuvo la mirada del Padre León sin saber si confiar. El sacerdote respiraba agitado por la subida, con la sotana cubierta de polvo, pero sus ojos no mostraban juicio, solo una tristeza honda, como quien ha visto demasiado y ha entendido tarde. «Nadie me siguió», dijo él, «pero no tardarán. Vine para advertirte y para darte lo único que puedo, mi bendición». Juana bajó la guardia apenas un poco. «¿Por qué tú, entre todos?». El sacerdote miró hacia la entrada de la cueva. «Porque vi tus ojos cuando hablaste de ese niño en la plaza, y porque creo que Dios no siempre se manifiesta en templos, sino donde una madre decide salvar una vida, aun cuando todo a su alrededor grita lo contrario». Juana sintió un nudo en la garganta. Hacía mucho que no escuchaba palabras así, que no sentía un respaldo que no fuera impuesto por el miedo o la obligación. «Gracias», dijo apenas audible.
El padre león extendió la mano. Ella la tomó. «No tengo poder para detener lo que viene», dijo él, «pero puedo quedarme. Y si mueres, moriré contigo. No por heroísmo, por fe». Juana no respondió, solo asintió. En su interior, algo se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo, pero la tregua duró poco. Antes del anochecer, el eco de cascos rompió el aire. Esta vez no eran 3 jinetes, eran 6, y al frente, montado con arrogancia, venía don Eusebio, con el rifle en la espalda y el odio en los ojos. Juana salió al encuentro. No llevaba armas, solo el cuerpo firme y los ojos encendidos. «Entréganos al Apache», gritó él, «o quemaremos esa cueva contigo adentro». El padre león se interpuso. «Ella ha protegido a un inocente. Ese niño no es amenaza». Eusebio escupió al suelo. «Un indio es un indio. Hoy es un bebé. Mañana, un asesino». «Ese niño ya tiene madre», gritó Juana, «y soy yo». Hubo un silencio, denso, cortante. Eusebio desmontó. «No me hagas hacer esto, Juana». «Solo quiero justicia». «¿Justicia?» Ella avanzó un paso. «Tú no buscas justicia, buscas sangre para calmar tu rabia». El hombre desenfundó su arma. El sacerdote gritó algo, pero fue inútil. Todo ocurrió en segundos. Un disparo rompió el aire. Rosario gritó desde dentro. Manuel se lanzó hacia su madre, que seguía en pie, ilesa, pero alguien más cayó. Tassén. Había salido de la cueva con el bebé envuelto en los brazos, justo cuando el disparo se soltó. La bala le atravesó el costado. No soltó al niño. Juana corrió hacia él. Lo sostuvo. La sangre brotaba con rapidez, pero aún respiraba. «¡No! ¡No!», gritaba Juana. «¡Aún no!». El padre león cayó de rodillas rezando. Rosario abrazaba al bebé, que lloraba confundido. Manuel apuntaba con el cuchillo, los ojos rojos de furia, pero su madre lo detuvo. Don Eusebio bajó el arma. Por primera vez dudó. No había victoria en su rostro, solo vacío. «Maldición», susurró. «Yo no quería al niño». Juana lo fulminó con la mirada. «No lo toques, no vuelvas, no tienes poder aquí». El hombre retrocedió, derrotado. Los demás jinetes, sin instrucciones claras, se alejaron. La noche cayó con un peso distinto. El fuego del odio no había vencido, pero había dejado cicatrices. Tassén respiraba débilmente. Juana lo mantuvo en sus brazos, cantando, como si su voz pudiera sellar las heridas que la bala no alcanzó a matar. Y mientras las estrellas volvían a ocupar el cielo, Juana supo que, pasara lo que pasara, ella había elegido su camino. Y ese camino ya no podía ser destruido por pólvora ni por miedo. El tiempo, implacable pero justo, siguió su curso. Días después de aquella noche, la cueva quedó atrás. Juana y sus hijos, junto con el pequeño Ixcaí y Tassén, sobrevivieron. El joven Apache, aunque herido, sanó con lentitud, gracias a los cuidados constantes de Juana y las infusiones del padre león, que nunca volvió a preguntar, solo a servir. Encontraron refugio en una aldea pequeña, remota, donde la sangre y el origen pesaban menos que el hambre o el trabajo. Juana alquiló un cuarto humilde y con lo poco que le quedaba, empezó de nuevo. Nadie preguntó demasiado. Todos traían cicatrices propias. Tassén se dedicó a la tierra, aprendió a plantar maíz y a cuidar cabras. Los niños del pueblo se acercaban curiosos, primero con temor, luego con admiración. Él, paciente, les enseñó a leer las huellas en el polvo y a escribir sus nombres en la arena. Rosario y Manuel crecieron junto a Ixcaí, que dio sus primeros pasos en medio del olor a leña y tortillas, llamando a Juana con una palabra sencilla: Naná. Juana, por las noches, se sentaba junto al fuego y tejía. Su vida había cambiado, pero el miedo había sido reemplazado por algo más fuerte, la certeza de que los lazos elegidos pueden sanar lo que la sangre rompió. A veces pensaba en Tomás, su esposo, y le hablaba en silencio. Le contaba del niño al que había dado pecho,
del joven al que había salvado, de la nueva familia que, contra toda lógica, había formado. El padre León los visitaba de vez en cuando, siempre llevando una palabra de aliento, nunca un reproche. Don Eusebio, tras aquella noche, abandonó la región. Su sombra no volvió a cruzar el camino de Juana, y su odio se disipó como el polvo en el viento. Una tarde, mientras Ixcaí jugaba en el patio y los otros niños reían, Tasén se sentó a su lado. ¿Crees que alguna vez pertenezcamos del todo? Juana miró el horizonte donde el desierto se unía al cielo. Pertenecer es decidir quedarse. Eso hemos hecho. Aquí, nadie es de nadie, pero todos somos de todos un poco. Tasén asintió, y en sus ojos ya no había soledad, sino un brillo nuevo, suave, esperanzado. Juana comprendió entonces que su maternidad se había expandido, cruzando fronteras invisibles. Había elegido ser madre de un niño sin madre y de un joven sin hogar. Y ese acto la había transformado a ella, a sus hijos, y a quien tuvo el valor de acercarse y no disparar. El pequeño Ixcají, tambaleante y feliz, la llamó. «Naná, mira». Corrió hacia ella, tropezando en el polvo, y Juana lo levantó en brazos. Sintió el peso cálido de una vida salvada y el eco de todas las decisiones tomadas. Ya no era una mujer sola, era madre de dos mundos. Madre de todos los que la necesitaban. Ahora, antes de terminar esta historia, si has sentido algo en el corazón con cada palabra, te invito a suscribirte al canal. Historias como la de Juana y Tasén pueden cambiar la forma en que vemos al otro, y tú puedes ser parte de este viaje. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias. Y si quieres seguir explorando relatos que inspiran, te invito a ver el video que aparece en pantalla. Haz clic ahora y acompáñanos en la próxima aventura. La vida, al igual que las buenas historias, siempre tiene un capítulo más por descubrir. Gracias por quedarte hasta el final.